En este video voy a presentar la forma como podemos utilizar más apropiadamente la herramienta de etiquetas de la Biblioteca del Evangelio. Esta herramienta nos va a servir para poder clasificar las escrituras en torno a temas. Antes de entrar en materia, me gustaría hablar un poco acerca de la palabra taxonomía. Eh, de acuerdo con la Wikipedia, la taxonomía es la ciencia que se ocupa de la clasificación biológica. Y efectivamente, cuando escuchamos esta palabra, la relacionamos de inmediato con las clases de la materia de biología en la escuela. Ajá. Cuando nos hablaban de la clasificación de los animales y de las plantas. Sin embargo, la taxonomía tiene un sentido más amplio. Fíjense en esta primera frase. La taxonomía, del griego taxis, ordenamiento, y nomos, norma o regla, es en su sentido más general la ciencia de la clasificación. Es decir, cada vez que tú estás clasificando algo, sobre todo si le estás poniendo nombre, estás usando la taxonomía. Adán era un gran taxónomo porque Dios le encargó el ponerle nombres a todos los animales y yo creo que fue una tarea nada fácil, lo cual a mí me muestra que Adán tenía mucho conocimiento antes de la caída. La taxonomía tú la usas, por ejemplo, en Facebook. Cuando tú tienes una imagen, digamos que tomaste una foto de un paisaje muy bonito y quieres compartirlo solamente con algunos amigos específicos. Entre las opciones que Facebook tiene, te pone la de agregar etiquetas a una imagen para que tú puedas compartirla solamente con aquellos amigos que están etiquetados. Sin querer, aquí tú estás usando una forma de taxonomía, agregando nombres a una imagen para que esa imagen esté relacionada solamente con esos nombres. La misma cosa puedes hacer cuando estás estudiando las escrituras. Hay varias formas de estudiar las escrituras. Una forma es secuencial, cuando empiezas a leer las historias de principio a fin o estudias libros completos, pero también hay una forma de estudio que es temática. Tú estudias en torno a temas. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:16, Pedro habla sobre su propia misión como testigo de Jesucristo. Él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas astutamente inventadas, sino que con nuestros propios ojos hemos visto su majestad. De una manera categórica, Pedro expresa que su conocimiento no es de oídas, no es de terceros, sino que él es un testigo presencial de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas, qué pensamientos te vienen a la mente que tú puedas identificar con palabras o frases cortas cuando lees esta escritura? Esos palabras o frases cortas son lo que nosotros llamamos temas. Es decir, con qué temas está relacionando esta escritura. Uno puede relacionarla con muchos temas, por supuesto, y cada vez que nos tropezamos de nuevo con esta escritura pudiera ser que vinieran a nuestra mente palabras diferentes. En esta ocasión, por ejemplo, me llama la atención lo que dice sobre el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hablar acerca del poder de Dios, podríamos hablar de la misión de Jesucristo, habla de hacerlo conocer, entonces podríamos hablar sobre la obra misional, podríamos hablar acerca de la apostasía o de la mentira, cuando habla de las fábulas astutamente inventadas. Podemos hablar acerca de los apóstoles, de los testigos y de la necesidad de testificar. Todas estas son cosas que vienen a mi mente personal,
cuando leo esta escritura, pero tú podrías encontrar algunas diferentes. Vamos a agregar por lo menos algunos de estos temas a este pasaje de las escrituras. Para eso, como lo hemos venido haciendo de manera acostumbrada, señalamos la palabra que nos haya llamado la atención. Por ejemplo, voy a colocar esto de con nuestros propios ojos hemos visto su majestad. Y aquí en el menú emergente que aparece, si te fijas que en el primer renglón, justo a la mitad, aparece un iconito con la forma de una etiqueta y dice eso, ¿no? Etiqueta. Entonces vamos a presionarlo y comenzamos a agregar etiquetas a esa escritura. En esta oportunidad voy a agregar la etiqueta que diga testigos. Me ofreció todo lo que tuviera que ver con testigos en la búsqueda. Si te fijas, conforme vamos nosotros escribiendo, aparecen las palabras relacionadas con lo que hasta ese momento hemos escrito. Y me dice que existe también la palabra testimonio, la palabra ley de los testigos. Voy a escoger testimonio, me deja escogerlo. Y entonces le doy clic a la palomita de la parte superior izquierda y junto al pasaje aparece ese icono en forma de etiqueta de color gris, un poco tenue. Si pulso con el dedo sobre esa etiqueta, veo las palabras claves con las cuales ya está relacionado el pasaje. También hay un signo de más que me permite seguir agregando temas conforme yo lo necesite. En esta ocasión yo agregué etiquetas no a todo el pasaje, sino solamente a una frase en el mismo, la que dice con nuestros propios ojos hemos visto su majestad. Podría yo seguir agregando cosas, por ejemplo, ¿quiénes fueron quienes lo vieron? Bueno, pues Pedro, precisamente, Santiago, no lo tengo, por lo tanto puedo seguir escribiendo y agregarlo. Para agregar este nuevo tema, pulso en el signo de más que está ahí, junto a crear Santiago, y ya está agregado y también agrego a Juan, el amado. Y le doy clic a la palomita y ya están agregados en vez de 2, 5 temas. Si yo pulso sobre uno de estos botones anaranjados, como por ejemplo el que dice testigos, me encuentro todo lo que yo ya he señalado, todo lo que he etiquetado antes sobre ese tema. No ha sido mucho, por lo visto. Eh, si le presiono, por ejemplo, a donde dice Pedro, me encuentro con que he etiquetado otras frases o pasajes de las escrituras sobre Pedro. El crear estas colecciones de pasajes en torno a temas es sumamente útil porque si yo, por ejemplo, tuviera un discurso o quisiera hacer algún artículo o simplemente estudiar acerca de la vida de Pedro, yo ya tendría coleccionadas sobre la marcha escrituras y declaraciones que yo puedo utilizar para poder elaborar ese tema. Algunas de estas son anotaciones mías, después veremos cómo se hacen esas anotaciones. Y si a lo mejor encuentro algo en un discurso de conferencia general, también puede etiquetarse y viene a formar parte de esta colección. Todas las colecciones están juntas. Si veo en el menú general y me voy a biblioteca, veo que hay allí una parte que dice notas. La abro y encuentro en la parte superior que existen las etiquetas. Las ordena de acuerdo al uso más reciente, así que ves que en la parte superior viene Juan el Amado, Pedro, Santiago, testigos y testimonio. Antes de eso estuve estudiando un poquito acerca de gigantes, la muerte y agregando elementos sobre la marcha para poder estudiarlos después cuando quiera estudiar precisamente sobre ese tema.
A estos les puedo cambiar nombre, puedo eliminarlos. Y también cuando ya tengo muchos, que es mi caso particular, pues tengo, eh, puedo buscarlos por nombre. Por ejemplo, quisiera buscar algo sobre la obra misional y ya van apareciendo. Se puede cambiar la forma de ordenación y esta es la manera como nosotros podemos crear temas. Si me dieran un discurso sobre algo, muy probablemente yo podría tomar esos temas que he recopilado sobre la marcha como punto de partida. Aquí realmente lo fundamental es tener el hábito de estudiar un poco más despacio, para que conforme tú vayas leyendo puedas apreciar y preguntarte sobre cada pasaje de las Escrituras, ¿con qué temas podría yo relacionarlo? Y entonces empezar a agregar etiquetas sobre cada frase que te llame la atención, sobre cada pasaje, para que tú puedas tener estas colecciones. Por aquí vamos a terminar con el video y espero que te des la oportunidad de estudiar el día de hoy y agregar algunos temas para que también tus dedos se vayan soltando y vayas creando ese hábito de pensar en las escrituras en torno a temas.